Era el rey de Wall Street, un hombre que creía que el dinero lo podía comprar todo, pero ¿y si el mayor magnate de Nueva York descubriera que su salvador es el hijo que rechazó? Prepárate para la historia que está sacudiendo los cimientos del capitalismo estadounidense. En solo 20 minutos verás cómo un hombre pasó de villano a héroe y descubrirás el secreto que está haciendo que los millonarios reconsideren sus vidas. Thomas Mitchell, el magnate redimido. Un viaje de redención que probará que el verdadero éxito no se mide en dólares. Mira ahora y descubre por qué esta historia está haciendo temblar a Wall Street. Si quieres más historias que te harán replantearte todo lo que creías saber sobre el éxito, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita. No te pierdas ni un solo episodio de las historias que están cambiando el mundo de los negocios. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital Mount Sinai, en Nueva York, Thomas Mitchell, un magnate de los negocios conocido por su implacable determinación, yacía en una cama de hospital. Su piel, antes bronceada por el sol de los Hamptons, ahora mostraba una palidez alarmante. Sus ojos, que solían brillar con la confianza de quien conquistó Wall Street, ahora reflejaban una mezcla de confusión y vulnerabilidad. La habitación era un estudio en contrastes. La fragilidad de Thomas contra la fría impersonalidad de 1900, los equipos médicos de última generación, el silencio opresivo roto solo por el pitido rítmico de los monitores cardíacos. Las sábanas blancas e inmaculadas parecían envolver a Thomas como un capullo, acentuando la transformación del hombre que una vez fue el epítome del poder y el control en el mundo corporativo estadounidense. Lentamente, Thomas comenzó a despertar de un sueño profundo y turbulento. Sus ojos se abrieron con dificultad, parpadeando contra la luz fluorescente del techo. La sensación de desorientación era abrumadora. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Una enfermera de mediana edad, con un rostro amable enmarcado por cabellos grises, entró en la habitación. Su nombre era la enfermera Sarah y traía consigo años de experiencia tratando con pacientes en situaciones delicadas. Al ver a Thomas despierto, su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y preocupación profesional. «Señor Mitchell», dijo suavemente, acercándose a la cama. «Qué bueno verlo despierto. ¿Cómo se siente?» Thomas intentó hablar, pero su garganta estaba seca y áspera. La enfermera Sarah rápidamente le ofreció un vaso de agua con un popote. Después de unos sorbos, finalmente logró articular: «¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy?» Su voz era apenas un susurro ronco, irreconocible incluso para él mismo. Thomas intentó sentarse, pero descubrió que sus músculos parecían haber olvidado cómo funcionar. La sensación de impotencia lo dejó en pánico. La enfermera Sarah puso una mano reconfortante en su hombro. «Tranquilo, señor Mitchell. Está en el Hospital Mount Sinai. Se sometió a una cirugía de trasplante de médula ósea. Fue toda una batalla, pero usted es un verdadero luchador». Las palabras penetraron lentamente en la mente nebulosa de Thomas. ¿Trasplante? ¿Cirugía? Fragmentos de memoria comenzaron a surgir. Consultas médicas, exámenes interminables. El diagnóstico devastador: leucemia. La palabra resonó en su mente como una sentencia de muerte. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?» La enfermera Sarah dudó por un momento, intercambiando una mirada rápida con un médico que acababa de entrar en la habitación. «Señor Mitchell, ha estado en coma inducido durante casi 3 meses. Era necesario para su recuperación después del trasplante». 3 meses. El peso de esa información cayó sobre Thomas como una avalancha. 3 meses perdidos, arrancados de su vida. En su
Mundo de negocios de alto riesgo y decisiones rápidas en Wall Street, 3 meses podrían significar la diferencia entre el éxito y la ruina. ¿Y el donante? Thomas preguntó repentinamente. Una ola de emoción inesperada lo golpeó. ¿Quién fue? ¿Quién me salvó? El médico y la enfermera Sara intercambiaron otra mirada, esta vez cargada de significado. El aire en la habitación pareció volverse más denso, como si estuviera cargado de secretos no dichos. Señor Mitchell, comenzó el médico, con voz tranquila pero firme. Hay mucho que debemos discutir sobre su condición y recuperación. Pero primero es importante que descanse y recupere sus fuerzas. Le prometo que responderemos todas sus preguntas pronto. Thomas quería protestar, exigir respuestas inmediatas como estaba acostumbrado a hacer en su vida profesional. Pero su cuerpo traicionó su voluntad y sintió que el cansancio lo invadía como una ola. Sus ojos comenzaron a cerrarse contra su voluntad. Mientras la oscuridad lo envolvía nuevamente, Thomas fue invadido por una sensación abrumadora de gratitud mezclada con curiosidad. ¿Quién era esta persona anónima que había arriesgado su propia salud para salvarlo? ¿Cómo podría agradecer adecuadamente por este acto de altruismo? Las últimas cosas que Thomas registró antes de quedarse dormido fueron el toque gentil de la enfermera Sara en su brazo y el sonido suave de su voz. Descanse ahora, señor Mitchell. Mañana es un nuevo día. Y así, Thomas Mitchell, el titán de Wall Street reducido a un paciente vulnerable, se sumergió en un sueño profundo, su subconsciente trabajando para procesar la nueva realidad de su existencia. Una existencia que, aún no lo sabía, estaba a punto de cambiar de maneras que jamás podría haber imaginado en el corazón de la ciudad que nunca duerme. En los días siguientes, Thomas Mitchell luchó por recuperar sus fuerzas, tanto físicas como mentales. La habitación del hospital, con su vista al horizonte de Manhattan, se convirtió en un microcosmos de su nueva realidad. Cada día traía pequeñas victorias. Sentarse sin ayuda, comer sin náuseas, mantener una conversación sin cansarse. Una mañana, mientras el sol de Nueva York comenzaba a iluminar los rascacielos, la doctora Eleanor Patel, la oncóloga responsable del caso de Thomas, entró en la habitación. Su rostro mostraba una mezcla de profesionalismo y compasión que Thomas había aprendido a respetar. «Buenos días, señor Mitchell», dijo ella, acercando una silla a la cama. «¿Cómo se siente hoy?» Thomas se acomodó en la cama, sintiéndose más fuerte que en los días anteriores. «Mejor, creo. Pero necesito respuestas, doctora Patel. Ya no puedo seguir en la oscuridad». La doctora Patel asintió, comprendiendo la frustración de su paciente. «Entiendo, tiene razón, es hora de que hablemos de su situación en detalle». Abrió el expediente que llevaba y comenzó a explicar. «Su leucemia era agresiva, señor Mitchell. Buscamos extensamente un donante de médula ósea, pero encontrar una compatibilidad perfecta es increíblemente raro. El tiempo se nos acababa». Thomas sintió un nudo formarse en su garganta. Recordaba vagamente la desesperación de aquellos días, la sensación de impotencia ante su propia mortalidad. La doctora Patel continuó. Entonces, casi milagrosamente, apareció un donante voluntario. Cuando hicimos las pruebas, resultó ser 100% compatible. «¿Quién es?», preguntó Thomas, su voz apenas conteniendo la emoción. «Necesito agradecerle». La doctora Patel dudó un momento, su mirada volviéndose más intensa. «El donante, su nombre es Marcus Johnson. Es un hombre afroamericano de 23 años». Thomas frunció el ceño, confundido. «¿Johnson? No conozco a ningún Johnson». «¿Cómo?» «Señor Mitchell», interrumpió suavemente la doctora Patel, «hay más que necesita saber. Marcus es el hijo de Clara Ortiz». El mundo de Thomas pareció congelarse en ese instante. Clara Ortiz.
Un nombre que no había escuchado en más de 2 décadas, pero que aún tenía el poder de sacudir sus cimientos. «Clara», susurró, su mente inundada por recuerdos largamente reprimidos. «Pero, ¿cómo?». La doctora Patel observó cuidadosamente la reacción de Thomas antes de continuar. «Parece que Marcus es su hijo biológico, señor Mitchell. Las pruebas genéticas para el trasplante revelaron esta conexión». Thomas sintió como si le hubieran sacado todo el aire de la habitación. ¿Su hijo? ¿El hijo que había rechazado incluso antes de nacer? La cruel ironía del destino lo golpeó con toda su fuerza. Flashbacks inundaron su mente. Clara, joven y radiante, sus ojos brillando con amor y promesas de un futuro juntos. El shock y la ira que sintió al ver al recién nacido, con piel mucho más oscura que la suya, las crueles acusaciones que lanzó contra Clara, las palabras que destruyeron no solo su relación, sino también la vida que podrían haber tenido. «Yo no lo sabía», murmuró Thomas, más para sí mismo que para la doctora. Asumí. La doctora Patel puso una mano gentil sobre el brazo de Thomas. «Señor Mitchell, a veces la vida nos da segundas oportunidades de las formas más inesperadas. Marcus sabía quién era usted cuando se ofreció como donante. Eligió salvar su vida a pesar del pasado». Thomas sintió lágrimas calientes rodando por su rostro, algo que no sucedía desde hacía años. La enormidad del sacrificio de Marcus, la generosidad de un hijo que nunca conoció, lo abrumó. ¿Puedo conocerlo?», preguntó Thomas, su voz quebrada por la emoción. La doctora Patel asintió. «Él también ha expresado interés en conocerlo. Pero recuerde, señor Mitchell, esta es una situación delicada. Marcus creció sin padre, y Clara lo crió sola enfrentando muchas dificultades. Proceda con cuidado». Mientras la doctora Patel salía de la habitación, Thomas se quedó solo con sus pensamientos tumultuosos. La vista de la ciudad que una vez dominó ahora parecía extrañamente insignificante. Su imperio financiero, sus logros, todo parecía vacío ante la revelación de que su propio hijo, un extraño, le había dado una segunda oportunidad de vida. Thomas Mitchell, el hombre que siempre tuvo todas las respuestas, ahora se enfrentaba a preguntas para las que no estaba preparado. ¿Cómo podría enfrentar al hijo que rechazó? ¿Cómo podría compensar 2 décadas de ausencia? ¿Y Clara? ¿Qué le diría después de todos estos años? Mientras el sol subía en el cielo de Nueva York, Thomas se dio cuenta de que estaba en el umbral de un viaje muy diferente a cualquier otro que hubiera enfrentado antes. Un viaje de redención, reconciliación y tal vez de descubrimiento de una parte de sí mismo que hacía mucho tiempo había olvidado. A la mañana siguiente, Thomas se despertó temprano, con el corazón latiendo aceleradamente ante la perspectiva del inminente encuentro. La habitación del hospital, que antes parecía un refugio, ahora se sentía como una prisión. Ajustó la cama para sentarse, mirando por la ventana hacia el horizonte de Manhattan, buscando algún consuelo en la familiaridad de la ciudad que llamaba hogar. La enfermera Sara entró, trayendo el desayuno y una sonrisa amable. «Buenos días, señor Mitchell. ¿Cómo se siente hoy?». Thomas intentó devolverle la sonrisa, pero la ansiedad era evidente en su rostro. «Nervioso, para ser honesto. No sé si estoy listo para esto». Sara colocó la bandeja en la mesa junto a la cama y acomodó las almohadas de Thomas. «Es natural sentirse así. Recuerde, respire profundo y sea paciente consigo mismo y con Marcus. Esta es una situación difícil para todos». Mientras Thomas revolvía la comida sin realmente comer, su mente divagaba. ¿Qué le diría a Marcus? ¿Cómo podría explicar sus acciones del pasado? Las horas parecían arrastrarse, cada minuto un ejercicio de paciencia y reflexión. Finalmente, alrededor del mediodía, hubo un suave golpe en la puerta.
La doctora Patel entró, seguida por un joven alto y delgado. Thomas sintió que su corazón se detenía por un momento. Ahí estaba él, Marcus, su hijo. Marcus tenía la piel oscura y brillante, ojos penetrantes que recordaban a los de Clara y una postura que irradiaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Se detuvo en la entrada de la habitación, estudiando a Thomas con una intensidad que era casi palpable. «Señor Mitchell», dijo suavemente la doctora Patel, «este es Marcus Johnson». Thomas tragó saliva, su boca de repente seca. «Hola, Marcus», logró decir con voz temblorosa. Marcus dio un paso adelante, con las manos metidas en los bolsillos de sus jeans. «Hola, papá», dijo, la palabra sonando extraña y cargada de emoción. El silencio que siguió fue ensordecedor. La doctora Patel se retiró discretamente, dejando a padre e hijo solos por primera vez. Thomas fue el primero en romper el silencio. «Marcus, yo no sé por dónde empezar. Gracias. No parece suficiente por lo que has hecho por mí». Marcus se movió hacia la silla junto a la cama, sentándose con cuidado. «No lo hice esperando gratitud», dijo, su voz tranquila pero firme. «Lo hice porque era lo correcto». Thomas sintió que una ola de vergüenza lo invadía. Aquí estaba su hijo, demostrando una fuerza de carácter que él mismo nunca había tenido. «Eres un hombre mejor de lo que yo jamás fui», admitió. «Cometí un error terrible hace tantos años». Marcus levantó la mano, interrumpiéndolo. «No estoy aquí para juzgarte o para escuchar disculpas. Estoy aquí porque quería conocer al hombre que es mi padre biológico, para entender». Thomas asintió lentamente. «Entiendo, y mereces saber todo. Pregúntame lo que quieras, Marcus. Seré completamente honesto contigo». En los minutos siguientes, Marcus hizo preguntas sobre el pasado, sobre la relación con Clara, sobre las razones detrás del abandono. Thomas respondió a cada una de ellas, su voz a veces quebrada por la emoción, otras veces firme en la admisión de sus errores. A medida que conversaban, Thomas comenzó a ver destellos de Clara en Marcus, en la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba pensando, en el brillo determinado de sus ojos. Era doloroso y maravilloso al mismo tiempo. «Tu madre», dijo Thomas suavemente, «es una mujer increíble. Hizo un trabajo increíble criándote». Marcus sonrió levemente, la primera señal de emoción genuina que Thomas vio. «Sí, lo es. Sacrificó todo por mí». Thomas sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Marcus, sé que no puedo cambiar el pasado, pero si me lo permites, me gustaría ser parte de tu futuro. De alguna manera, de cualquier forma que te sientas cómodo». Marcus permaneció en silencio por un largo momento, considerando las palabras de Thomas. Finalmente, habló. «No puedo prometer nada. Esto es complicado, pero estoy dispuesto a intentarlo, paso a paso». Thomas asintió, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. «Es más de lo que merezco. Gracias, Marcus». Cuando Marcus se levantó para irse, dudó por un momento antes de extender su mano. Thomas la tomó, sintiendo la fuerza en el apretón de su hijo. Era un pequeño gesto, pero cargado de significado. Un primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Mientras veía a Marcus salir de la habitación, Thomas se recostó en sus almohadas, exhausto, pero con una nueva sensación de propósito. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones dolorosas y momentos incómodos, pero por primera vez en mucho tiempo, Thomas Mitchell sintió que estaba en el camino correcto, el camino hacia la redención, el perdón
Y tal vez una oportunidad de ser el padre que debería haber sido hace mucho tiempo. En las semanas siguientes, Thomas continuó su recuperación física, pero era su jornada emocional la que más lo desafiaba. Las visitas de Marcus se volvieron regulares, aunque cautelosas. Cada encuentro era una mezcla de descubrimiento y tensión. Padre e hijo navegando cuidadosamente a través de 2 décadas de ausencia. En una tarde particularmente soleada, mientras Thomas se preparaba para recibir el alta del hospital, hubo un golpe en la puerta. Esperaba ver a Marcus, pero quien entró hizo que su corazón se detuviera por un momento. Clara Ortiz, la mujer que no había visto en 23 años, estaba parada en la entrada de la habitación. El tiempo había sido amable con ella. Su cabello ahora tenía mechones grises, pero sus ojos aún poseían la misma intensidad que Thomas recordaba. «Clara», susurró, su voz apenas audible. Clara entró en la habitación, su postura una mezcla de determinación y aprensión. «Hola, Thomas», dijo su voz firme. «Marcus me contó sobre todo». Thomas sintió una ola de emociones invadirlo, vergüenza, arrepentimiento y una nostalgia que no sabía que aún existía. «Clara, yo no sé qué decir». Clara se acercó a la cama, sus ojos fijos en los de él. «No digas nada, Thomas. No vine aquí para escuchar disculpas o explicaciones. Vine porque nuestro hijo, el hijo que rechazaste, salvó tu vida. Y ahora quiero entender qué significa esto para el futuro». Tomás tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. «Cometí un error terrible, Clara. Un error que me ha atormentado todos estos años. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero no puedes». Clara lo interrumpió, su voz cargada de emoción contenida. «No tienes idea de lo que pasamos, Tomás. Las noches en vela, los trabajos extras, las dolorosas explicaciones que tuve que dar a Marcus cuando preguntaba por su padre». Thomas bajó la mirada, la culpa consumiéndolo. «Sé que no merezco perdón, Clara, pero quiero intentar arreglar las cosas de alguna manera. Marcus me dio una segunda oportunidad en la vida, literalmente. Quiero usar esa oportunidad para ser mejor, para intentar compensar, aunque sea imposible compensar completamente». Clara lo observó por un largo momento, sus ojos buscando algo en el rostro de Thomas. Finalmente habló. «Thomas, no estoy aquí para impedir que tengas una relación con Marcus. Él es un adulto y puede tomar sus propias decisiones. Pero estoy aquí para dejarte claro. Si lo lastimas nuevamente, si desapareces de su vida una vez más, no habrá tercera oportunidad. ¿Entendido?» Thomas asintió solemnemente. «Entiendo, Clara, y prometo, haré todo lo que esté en mis manos para ser el padre que Marcus merece, el padre que debía haber sido desde el principio». Clara suspiró, un sonido que parecía cargar el peso de 2 décadas. «Bueno, supongo que solo el tiempo lo dirá. Marcus tiene un corazón grande, más grande que el mío, seguro. Está dispuesto a darte una oportunidad. No la desperdicies». Mientras Clara se giraba para salir, Thomas llamó su nombre. Ella se detuvo, mirándolo por encima del hombro. «Clara», dijo, su voz quebrada, «gracias por haber sido fuerte cuando yo fui débil, por haber criado a un hijo increíble. Lo siento mucho por todo». Por un breve momento, la máscara de fuerza de Clara vaciló, y Thomas vislumbró el dolor que ella había cargado todos estos años. Asintió una vez, incapaz de hablar, y salió de la habitación. Thomas se quedó solo, las palabras de Clara resonando en su mente. Miró por la ventana, hacia la ciudad que una vez consideró su reino. Ahora todo parecía diferente.
Sus objetivos, sus prioridades, todo estaba cambiando. Mientras se preparaba para dejar el hospital y enfrentar el mundo exterior, Thomas sabía que estaba embarcándose en el viaje más importante de su vida. No era un viaje de logros financieros o poder corporativo, sino uno de redención, de construcción de puentes hace mucho quemados, y de aprender a ser el hombre, el padre, que debería haber sido hace mucho tiempo. El camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones dolorosas y momentos de duda. Pero por primera vez en años, Thomas Mitchell sentía esperanza. Esperanza de que tal vez no fuera demasiado tarde para hacer lo correcto. Capítulo 6. Confrontaciones y reconciliaciones. En las semanas siguientes, Thomas y Miguel continuaron, encontrándose regularmente. Cada conversación, cada comida compartida, era como una pieza de un rompecabezas complejo que poco a poco iba encajando. Thomas descubrió que su hijo no solo era un abogado talentoso, sino también un activista dedicado a causas sociales, especialmente aquellas que afectaban a comunidades minoritarias. Un día, durante uno de sus almuerzos, Miguel dudó antes de hablar. «Tomás, hay algo que me gustaría pedirte», comenzó, su voz cargada de una mezcla de esperanza y aprensión. Tomás se enderezó en la silla, atento. «Claro, Miguel. ¿Qué es?» «Hay un evento de recaudación de fondos para el centro comunitario, donde trabajo como voluntario. Sería muy importante para mí si pudieras asistir». Thomas sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que Miguel lo invitaba a ser parte de su vida de una manera tan pública. «Me sentiría honrado, Miguel. ¿Cuándo es?» «Este sábado por la noche, y mi mamá estará ahí». El corazón de Thomas se detuvo por un momento. Clara. No la había visto desde aquella breve visita en el hospital. La perspectiva de un encuentro más prolongado lo llenó de ansiedad y expectativa. El sábado por la noche, Thomas llegó al centro comunitario en el Bronx, sintiéndose fuera de lugar en su traje caro. El salón estaba lleno de gente de todas las edades y orígenes, unidos por un propósito común. Fue entonces cuando la vio. Clara estaba de pie cerca del escenario, conversando animadamente con un grupo de personas. Los años habían sido amables con ella. Su cabello ahora tenía mechas grises, pero sus ojos aún brillaban con la misma intensidad que Thomas recordaba. Miguel apareció al lado de Thomas. «Viniste», dijo, con una sonrisa genuina en su rostro. «Prometí que vendría», respondió Thomas, sus ojos aún fijos en Clara. Miguel siguió su mirada. «Vamos, te presentaré a algunas personas». A medida que avanzaba la noche, Thomas se vio inmerso en conversaciones sobre proyectos comunitarios, desafíos legales e historias de superación. Quedó impresionado con la pasión y dedicación de las personas a su alrededor, especialmente de Miguel. Finalmente, inevitablemente, se encontró frente a frente con Clara. «Hola, Thomas», dijo ella, su voz tranquila, pero con una tensión subyacente. «Clara», respondió él sintiendo el peso de 2 décadas de ausencia entre ellos. «Tú te ves genial». Un silencio incómodo se instaló hasta que Clara habló de nuevo. «Miguel me dijo que se han estado viendo». Thomas asintió. «Sí, él es un hombre increíble, Clara. Hiciste un trabajo maravilloso criándolo». Clara lo miró a los ojos, años de emociones reprimidas reflejadas en su mirada. «No fue fácil, Thomas. Hubo momentos en que pensé que no lo lograría». «Lo siento mucho», dijo Thomas, las palabras pareciendo inadecuadas para expresar la profundidad de su arrepentimiento. «Sé que no puedo deshacer el pasado, pero...» «No puedes». Clara lo interrumpió. «Pero el futuro aún está por escribirse». En ese momento, Miguel subió al escenario para dar un discurso.
Mientras hablaba sobre justicia, comunidad y esperanza, Thomas vio el orgullo brillar en los ojos de Clara. Sintió una mezcla de alegría y pesar, alegría por ver en el hombre increíble en que se había convertido su hijo, y pesar por todos los momentos que se había perdido. Después del discurso, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Clara se volvió hacia Thomas una vez más. «Thomas», dijo ella, su voz más suave ahora, «no puedo prometer que será fácil. Hay mucha historia entre nosotros, pero por Miguel, tal vez podamos intentar encontrar un camino para seguir adelante». Thomas sintió una ola de emoción invadirlo. «Me gustaría mucho eso, Clara, y no solo por Miguel, sino porque nunca dejé de arrepentirme de lo que hice». Clara asintió, lentamente. «Un día a la vez, Thomas, es todo lo que podemos hacer». Mientras Thomas dejaba el centro comunitario esa noche, sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. El camino por delante aún sería largo y difícil, pero por primera vez en años sentía verdadera esperanza. Mirando hacia atrás, vio a Miguel y Clara conversando, sus siluetas recortadas contra la luz del salón. Su familia, una familia que había abandonado, pero que ahora tal vez tenía la oportunidad de reconquistar. Thomas Mitchell, el magnate de Wall Street, se dio cuenta de que estaba al comienzo del viaje más importante de su vida. Un viaje no de logros financieros, sino de redención, reconciliación y sobre todo, amor. En los meses que siguieron al evento de recaudación de fondos, Thomas se vio inmerso en un mundo completamente diferente al que estaba acostumbrado. Sus visitas al Bronx y a Harlem se volvieron más frecuentes y empezó a ver la ciudad con nuevos ojos. Un día, durante uno de sus almuerzos regulares, Miguel hizo una propuesta inesperada. «Thomas, estoy trabajando en un caso pro bono para una familia que está siendo desalojada injustamente. Pensé que tal vez podrías ayudarnos». Thomas, sorprendido, preguntó, «¿Yo? ¿Cómo puedo ayudar?». Miguel explicó la situación. Una familia inmigrante luchando contra un gran conglomerado inmobiliario que estaba usando tácticas cuestionables para expulsar a inquilinos de bajos ingresos. «Tu experiencia en negocios y tus contactos podrían ser invaluables», argumentó Miguel. Thomas dudó. Ayudar significaría ir en contra de muchos de sus antiguos asociados, pero mirando la cara esperanzada de su hijo, no pudo negarse. «Haré lo que pueda», prometió. En las semanas siguientes, Thomas se sumergió en el caso. Estudió documentos, hizo llamadas e incluso confrontó a algunos de sus antiguos colegas de Wall Street. El proceso fue agotador y a veces doloroso, obligando a Thomas a enfrentar las consecuencias de décadas de decisiones que priorizaban el beneficio por encima de todo. Durante este periodo, su relación con Clara también evolucionó lentamente. Comenzaron a reunirse ocasionalmente para tomar café, hablando sobre Miguel y poco a poco sobre su pasado compartido. En una de estas ocasiones, Clara lo sorprendió. «Sabes, Thomas, durante años te odié», dijo calmadamente. «Pero viéndote, ahora, intentando cambiar, ayudando a Miguel, me doy cuenta de que el odio solo me estaba lastimando». Thomas sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Clara, nunca podré compensar completamente lo que hice, pero prometo que haré todo lo que esté en mis manos para ser mejor». Clara asintió, con una pequeña sonrisa en sus labios. «Es todo lo que podemos hacer, ¿no? Ser mejores cada día». El caso de la familia inmigrante se prolongó durante meses. Thomas usó toda su influencia y conocimiento, a menudo trabajando hasta tarde en la noche junto a Miguel. Fue durante esas noches, compartiendo pizzas frías y café aguado, que padre e hijo realmente empezaron a conectar. Finalmente, después de una ardua batalla, ganaron el caso. La familia podría quedarse en su casa,
y el conglomerado inmobiliario fue obligado a revisar sus prácticas. En la celebración que siguió, en el mismo centro comunitario donde todo había comenzado, Thomas se vio rodeado de personas cuya gratitud lo conmovió profundamente. Miguel lo abrazó, orgulloso, e incluso Clara le dio una cálida sonrisa. Más tarde esa noche, solo en su apartamento, Thomas reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. Miró la ciudad a través de su ventana panorámica, pero ahora veía más que rascacielos y luces brillantes. Veía comunidades, familias, vidas. Su teléfono sonó. Era su asistente, recordándole una importante reunión de negocios al día siguiente. Thomas dudó por un momento antes de responder. «Cancela la reunión», dijo. «De hecho, cancela todos mis compromisos para la próxima semana. Tengo algunos cambios importantes que hacer». Colgando el teléfono, Thomas tomó un bloc de notas y comenzó a escribir. En la parte superior de la página, en letras grandes, escribió «Fundación Mitchell, invirtiendo en comunidades». Mientras las primeras luces de la mañana comenzaban a iluminar el horizonte de Nueva York, Thomas Mitchell, un hombre transformado, sonrió. Sabía que el camino por delante aún sería desafiante, que habría obstáculos y dudas. Pero por primera vez en su vida sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Y con Miguel y Clara a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El anuncio de la creación de la Fundación Mitchell causó revuelo tanto en Wall Street como en las comunidades que Thomas ahora buscaba ayudar. Muchos de sus antiguos asociados quedaron perplejos por su cambio de enfoque, algunos incluso cuestionando su cordura. Pero para Thomas, cada crítica solo reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto. Una mañana de sábado, Thomas se encontraba en una reunión poco común. Sentados alrededor de una mesa en el modesto departamento de Clara, estaban él, Miguel, Clara y un grupo diverso de líderes comunitarios. El objetivo era definir las prioridades de la nueva fundación. La educación debe ser nuestra prioridad principal, argumentó una maestra jubilada. Sin acceso a una buena educación, nuestros niños seguirán atrapados en el ciclo de la pobreza. Miguel estuvo de acuerdo, añadiendo, y necesitamos programas de asistencia legal. Mucha gente en estas comunidades no conoce sus derechos o no tiene cómo defenderlos. Thomas escuchaba atentamente tomando notas. Clara, que hasta entonces había estado callada, finalmente habló. Todo eso es importante, pero no podemos olvidar la salud. ¿Cuántas familias se destruyen por no tener acceso a atención médica básica? La discusión continuó por horas, apasionada pero constructiva. Tomás quedó impresionado con el profundo conocimiento que estas personas tenían de sus comunidades, algo que él, con toda su riqueza y poder, nunca había comprendido realmente. Al final de la reunión, cuando todos se habían ido, Thomas, Miguel y Clara permanecieron en la sala, exhaustos pero animados. «Esto fue increíble», dijo Thomas mirando a los dos. «Ustedes dos me han enseñado tanto». Clara sonrió, una sonrisa que Thomas no veía en décadas. «Estás aprendiendo, Thomas. Es más de lo que esperaba». Miguel puso una mano en el hombro de su padre. «Estoy orgulloso de ti, papá. Realmente orgulloso». Esa palabra, a papá, dicha tan naturalmente, hizo que el corazón de Thomas saltara. Era la primera vez que Miguel lo llamaba así. En las semanas siguientes, la Fundación Mitchell comenzó a tomar forma. Thomas usó sus habilidades empresariales para estructurar la organización, mientras que Miguel aportó su experiencia en derechos civiles y trabajo comunitario. Clara, para sorpresa de todos, aceptó un puesto de consultora, aportando décadas de conocimiento sobre las necesidades reales de las comunidades marginadas. El primer gran proyecto de la Fundación fue
la renovación de una escuela abandonada en el Bronx, convirtiéndola en un centro educativo y comunitario. El día de la inauguración, Thomas estaba más nervioso que nunca en ninguna reunión de negocios. Ante una multitud diversa, subió al podio para dar su discurso. Hace unos meses era un hombre diferente, comenzó, su voz temblando ligeramente. Un hombre que creía que el éxito se medía solo por dinero y poder. Pero gracias a dos personas extraordinarias, mi hijo Miguel y su increíble madre Clara, aprendí que el verdadero éxito está en hacer la diferencia en la vida de los demás. Mientras hablaba, Thomas vio lágrimas en los ojos de Clara y una sonrisa orgullosa en el rostro de Miguel. Continuó: esta fundación no se trata de mí, se trata de nosotros, de construir puentes entre comunidades, de dar oportunidades a quienes nunca las tuvieron. Se trata de corregir errores del pasado y construir un futuro mejor para todos. Al final del discurso, la multitud aplaudió con entusiasmo. Thomas bajó del escenario y fue inmediatamente abrazado por Miguel. «Lo lograste, papá», dijo Miguel, emocionado. Clara se acercó, sus ojos brillando. «¿Quién lo diría, Thomas Mitchell, el filántropo». Thomas rió, sintiéndose más ligero que nunca. «Tuve buenos maestros», respondió, mirando cariñosamente a los dos. Esa noche, mientras los tres caminaban juntos por las calles del Bronx, Thomas reflexionó sobre su viaje, de un empresario frío y calculador a un hombre redescubierto a través del amor y la compasión. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por delante, muchos desafíos por enfrentar, pero con Miguel y Clara a su lado, se sentía listo para cualquier cosa. El futuro, antes tan predecible y enfocado solo en las ganancias, ahora se abría ante él, lleno de posibilidades emocionantes. Thomas Mitchell, padre, filántropo y hombre, en constante evolución, apenas podía esperar para ver lo que vendría después. «Hola, soy Emiliano. Órale, llegaste hasta aquí. Muchísimas gracias por ver la historia completa de Thomas Mitchell. Es increíble ver cómo un viaje de redención puede tocar tantos corazones. Estoy bien picado por saber de dónde estás viendo este video. ¿Será que tenemos espectadores de México, de Argentina, de los Estados Unidos o tal vez de algún otro rincón del mundo? Deja en los comentarios de qué país estás siguiendo nuestra historia. Siempre es fascinante ver cómo estas narrativas pueden resonar con personas de diferentes culturas y trasfondos. Tu dedicación, al ver hasta el final, significa mucho para nosotros. Es por personas como tú que seguimos contando estas historias inspiradoras. Si te conmovió el viaje de Thomas, no se te olvide compartir este video con tus cuates y tu familia. ¿Quién sabe? Esta historia podría inspirar a alguien más a hacer cambios positivos en su vida. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos trayendo historias que desafían nuestras percepciones y nos inspiran a ser mejores.